Gracias te damos, Señor, por este momento que nos permites estar congregados. Y sabemos, oh Dios, que tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias, oh Señor, porque nos la has dejado por escrito. La podemos leer, la podemos estudiar, la podemos meditar. Pero, Señor, dejados a nuestro propio entendimiento, simplemente nos vamos a extraviar. Pero nos has dado a tu Espíritu Santo. Bendito Consolador, bendito Maestro que nos has dado, que nos enseña, que nos instruye, que trae convicción de pecado, nos guía al arrepentimiento y, oh Señor, nos lleva a Cristo. Cristo es la esperanza de gloria para tu pueblo. Y Señor, háblanos y que pueda traer dirección, pueda traer vida a tu palabra a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Génesis 19, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia. El plan original era abordar todo el capítulo hoy, pero lo vamos a partir, vamos a dividir. Es un capítulo un poco complicado por el lenguaje que usa, aún cuando el autor, Moisés, se puede ver que es muy cuidadoso con lo que va a narrar. Sin embargo, está describiendo una escena horrorosa. Estoy consciente de que hay niños aquí, que hay jóvenes, y pues he rogado al Señor que la exposición de su palabra pueda ser adecuada y que pueda expresar lo que el relato está queriendo mostrar. Vamos a darle lectura y vamos a pausar nuestra lectura en el versículo 16. Dice así el texto, Génesis 19 del 1 al 16. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta.
Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí algunos más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijos e hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Sodoma y Gomorra fueron lugares reales. Ocuparon un lugar y un tiempo, un espacio geográfico en la historia. Sodoma y Gomorra se registran como ciudades, pero con una mala reputación. Sodoma y Gomorra eran ciudades que no tenían temor de Dios. En Génesis 13:13 se refiere a Sodoma como la ciudad donde los hombres eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Así se dice. Eso debió también ser para Gomorra. En Sodoma y Gomorra vivía gente que literalmente odiaba a Dios. Sodoma fue justamente la ciudad que escogió Lot, el sobrino de Abraham, para vivir. Lot había salido con su tío Abraham desde Ur de los Caldeos, a la tierra que Dios le había llamado a Abraham y a Sara, y acompañó a su tío. Llegaron hasta Harán, no fueron directo a Canaán, se quedaron un tiempo en Harán, otra ciudad pagana. Lot estuvo acompañándole. Bueno, hemos visto un poco de esto. Lot, así como Abraham, al poco tiempo se hace de muchas riquezas, ¿no? A tal grado que ya no pueden vivir juntos. Por tanto ganado que tenían, siervos que tenían, pues ya no era posible estar juntos, entonces deciden dividirse. Le dieron en el primer turno a Lot para escoger dónde vivir, y escogió irse hacia el oriente, cerca de Sodoma, la ciudad perversa. Se instalaron allí, se instalaron en la vida de sociedad de Sodoma. Tarde o temprano, Lot enfrentaría las consecuencias de haberse ido a vivir a Sodoma. De esto trata el capítulo. La maldad de Sodoma y Gomorra había llegado al colmo. Habían clamores de la propia ciudad para que Dios interviniera. Y llegado el tiempo, es el momento de Dios para intervenir y juzgar estas ciudades. Y Dios hizo arder su ira en estas ciudades para que las personas circundantes, los otros pueblos que rodeaban Sodoma y Gomorra, vieran el juicio de Dios y se arrepintieran de sus pecados. Las ruinas de Sodoma y Gomorra serían evidencia de que Dios toma el pecado en serio y lo juzga. En estas ciudades no había ni 10 justos. Sin embargo, Dios, por su gracia y misericordia, quiso rescatar a Lot y a su familia. Sodoma representa para nosotros, la iglesia de Cristo, este mundo caído. Este mundo cuyos valores son anticristo. Este mundo que le llama bueno a lo malo y a lo malo le llama bueno. Jesús dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y así como Sodoma, este mundo va a ser juzgado. Va a ser destruido por Dios. Somos llamados a no amar este mundo. El mundo no es nuestra ciudad, no es nuestro hogar. No es aquí donde el pueblo de Dios tiene que echar raíces. Y probablemente hay muchos que se confiesan cristianos y están echando raizotas en este mundo. Somos llamados a salir de este mundo,
a huir del juicio de Dios sobre este mundo caído, a vivir en este mundo, pero vivir contra cultura, a no abrazar los valores de este mundo, sino confrontarlos y hacer brillar la luz de Cristo, su vida viviendo en nosotros. Dios es un Dios de justicia y ejecuta sus justos juicios sobre los impíos. Pero también vemos aquí que Dios es un Dios de gracia y misericordia y tiene misericordia de los que son suyos y escucha las oraciones de su gran intercesor, Jesucristo, y los salva. Quisiera dividir este relato en 4 escenas. Y la primera es la llegada de estos varones. Recuerden que estos varones fueron 3 visitantes. En el capítulo 18 habían llegado a la tienda de Abraham. Y Abraham, tal vez al principio no sabía quiénes eran, pero la cultura de ellos era dar hospedaje, hospitalidad. Entonces los reciben y les dan de comer. Uno de ellos era Dios. Una teofanía. Bueno, recuerden que cuando terminan de comer y después de la sobremesa salen de la propiedad de Abraham y hay una mención que se hace al final del capítulo 18 que miraron hacia Sodoma. Bueno, estos ángeles han llegado hasta allí. Dios no está, el tercer visitante que es Dios, no ha ido con ellos. Son esos 2 ángeles que han sido enviados. Y es donde así arranca este capítulo diciendo, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. ¿Y dónde estaba Lot? Sentado a la puerta de Sodoma. Llegaron ya caída la tarde, esto es cuando ya había anochecido, y a esa hora de la llegada de estos visitantes, dice aquí el texto que Lot estaba sentado a la puerta. La puerta de la ciudad es un símbolo de autoridad, del poder, sentarse a la puerta era asunto de los líderes de la ciudad. Esta mención aquí en el texto indica que Lot tenía una posición de liderazgo en Sodoma. En esta cultura y estos tiempos, los líderes civiles se sentaban a la puerta de la ciudad para llevar a cabo sus negocios. Y este cuadro de Lot sentado a la puerta sugiere que Lot se había convertido en un ciudadano de Sodoma con una posición de liderazgo, alguien que participaba en la vida política de Sodoma. Lot era parte del liderazgo político de la ciudad. Y también nos preguntamos, ¿qué hacía Lot sentado a la puerta si ya era tarde? Lot ya debía estar en su casa, con su familia. Sin embargo, pues él disfruta, se ve que disfrutaba Sodoma. Disfrutaba hacer negocios en Sodoma. Aunque no se menciona aquí en el texto si estaba solo allí a la puerta de la ciudad, bueno, hemos de suponer que no estaba solo, estaba con los otros líderes de la ciudad, ya que él era uno de ellos. Lot tenía una vida en Sodoma, es probable que vivía a gusto en Sodoma, hacía negocios allí, tenía riquezas, se sentía parte de la sociedad de Sodoma, de la ciudad perversa, donde el pecado se había agravado. Lot era parte de esa sociedad donde la inmoralidad era bien vista. Probablemente Lot gozaba de cierto honor y respeto en Sodoma, ya que era pariente de Abraham, y Abraham era reconocido como el que liberó a muchos cautivos. ¿Se acuerdan cuando aquel rey elamita Kedorlaomer, que vimos en el capítulo 14, entró y se llevó a muchos cautivos? Y bueno, Abraham armó su ejército con la gente que tenía y los fue a buscar y los recuperó y los llevó a salvo a Sodoma. Es probable entonces que Lot goza de cierto honor por su tío Abraham. Y bueno, este respeto personal tal vez del que muy probablemente gozaba Lot, le había hecho cerrar los ojos ante la pecaminosidad y la vida inmoral de la gente de Sodoma. Y es muy probable que Lot consentía esa vida inmoral. Incluso había permitido que varones de Sodoma se comprometieran en matrimonio con sus hijas. Debemos suponer que Lot sabía perfectamente qué tipo de inmoralidad y perversidad se llevaba a cabo en la vida de Sodoma. Específicamente, aunque muchos eruditos lo niegan,
pero la perversidad que sale a flote aquí es la homosexualidad, que abiertamente se practicaba. Y aun cuando es muy probable que Lot no estaba de acuerdo con esta vida, pero es evidente que no se pronunciaba en contra de esta práctica, con el fin de llevar la fiesta en paz. Son de los temas que no debes hablar con tus amigos, porque si no te van a tachar de ser alguien que tiene un discurso de odio y cosas así. Al final del verso 1, leemos, viéndolos Lot, se levantó a recibirlos. Lot estaba ya en la puerta y levanta su mirada y ve que estos dos hombres habían entrado a la ciudad. Se da cuenta que no eran de la ciudad. Eran diferentes a la gente que vivía en Sodoma. Probablemente notó algo santo en ellos. Lot se levanta y va a recibirlos, señalando que se inclinó a ellos. Esto es una señal de respeto hacia alguien mayor que tú. Esto que hace Lot debió ser muy notorio para los que estaban sentados a la puerta de la ciudad. Se piensa que el aspecto de estos mensajeros celestiales que habían tomado la forma de hombres era de hombres de hermoso atractivo, lo que pudo haber incitado los deseos corrompidos entre los moradores de Sodoma al verlos llegar. Seguramente la voz correría rápidamente en Sodoma, comentando que dos jóvenes extranjeros atractivos habían llegado a la ciudad, y entonces muchos de los hombres que vivían allá tenían deseos de salir a conocerlos y buscarlos. Esto debió haber preocupado a Lot. Lot estaba consciente de lo que los pobladores de Sodoma eran capaces de hacer con estos dos visitantes. La práctica de la homosexualidad no era solo de una minoría secreta de Sodoma. Como nos dice el texto, lo habían desde muchachitos hasta ancianos. Líderes de alto nivel, incluso tal vez de los que se sentaban con Lot a la puerta de la ciudad, tenían mucho que ver con esta inclinación inmoral. Estos dos visitantes corrían peligro en Sodoma. Entonces podemos ver que las alarmas de Lot se encienden, se activan y corre a ofrecerle su hospitalidad. Versículo 2 dice, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Lot sabía que corrían peligro en Sodoma, sabía lo que de seguro intentarían hacer los de Sodoma. ¿Qué se podía esperar de los moradores de Sodoma? Lot parece saber de ese peligro, así que les ofrece venir a su casa. Más bien, les rogó pasar la noche en su casa para protegerlos. Y miren desde cuándo está diciendo, desde al amanecer, pues que se vayan. Pasen la noche en mi casa. Pero la respuesta que recibió Lot fue sorpresiva. No, dijeron ellos. Es muy probable que Lot se sorprendió ante esta negativa, ya que la costumbre exigía que debías ofrecer a los extranjeros hospedaje, y era también la costumbre, o sea, se exigía que tú tenías que aceptar la buena voluntad del que te la ofrecía. Los ángeles le dijeron a Lot que pasarían la noche en la calle. Vaya, esto sí debió asustar a Lot. No, vamos a vivir en la calle, en el centro, allá en la plaza grande. Ahí vamos a pernoctar. Era una locura pasar la noche en la plaza grande de Sodoma. Sodoma era la ciudad de la perversión. Pasar la noche en Sodoma, afuera, en la calle, los haría ser presa fácil de los moradores. Así que Lot insiste en su invitación. Dice ya, mas él porfió. Es un verbo fuerte, que presionó. Lo cual nos hace entender que Lot no claudicó. Insistió en que los mensajeros se quedaran en su casa y finalmente lo consiguió. Los visitantes aceptaron. Y cuando ya los tuvo allá en casa, dice el relato que les preparó un banquete. Esa palabra banquete literalmente se traduce como fiesta. O sea, les preparó una gran cena. Fue un buen anfitrión Lot. Luego pasamos a la otra escena. Vamos a ir mirando este relato y al final vamos a trazar nuestras conclusiones y aplicaciones. De seguro la voz
ya había corrido en todo Sodoma respecto de estos visitantes. Ese sabía que Lot los había llevado a su casa para hospedarlos. ¿Saben qué? En casa de Lot hay dos muchachos galanes, atractivos. Bueno, probablemente lo dijeron de otra manera. Y al regarse la noticia por la ciudad, hizo que los hombres de la ciudad rápidamente comenzaran a reunirse a los alrededores de la casa de Lot, alborotados por su lujuria. Dice el versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones. Note cómo relata de una manera muy cuidadosa, pero está describiendo una escena horrible. Los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. El señalamiento que hace aquí Moisés, el relator, los hombres de la ciudad, nos deja ver que los que vinieron no eran un cierto sector de la ciudad. Habían venido de todos los barrios de Sodoma. Habían venido desde muchachitos hasta gente mayor, de todas las generaciones. La población homosexual militante no vivía en cierta área, sino en todas las colonias de la ciudad. Y no eran unos pocos, eran muchos. Tal vez unos venían con la perversa intención de participar en una orgía, otros tal vez para complacerse mirando. Vemos que la casa de Lot estaba rodeada por hombres lujuriosos de todas las edades, buscando satisfacer sus deseos corrompidos. Era claro que no habían 10 justos allí. El relato nos deja ver que efectivamente sus intenciones de ninguna manera eran buenas. Dice el versículo 5, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Su actitud es agresiva. Le exigen a Lot que saque a sus invitados para que los conozcan. Se sentían valientes, se sentían con derechos, se sentían empoderados. No llegaron con una actitud tímida, sino de prepotencia, de soberbia. Estos de Sodoma no tenían ni idea de quiénes eran estos hombres que habían llegado. Claro, no tenían discernimiento espiritual. Esa exigencia que le hacen a Lot, sácalos para que los conozcamos, realmente es perversa. La palabra hebrea que se usa aquí como conocer es una palabra que se usa en la Biblia, es la palabra yada. Es una palabra que se usa en la Biblia para referirse al amor entre un esposo con su esposa. Es la palabra apropiada para decir relaciones íntimas, que son reservadas para un esposo con su esposa. Esa es la palabra que se está usando aquí. Sácalos para que los conozcamos. Lo que estos hombres querían hacer es algo perverso, algo que Dios ha prohibido. La intimidad sexual está reservada para un hombre con una mujer, no entre personas del mismo sexo y en el contexto del matrimonio. Entre un hombre y una mujer casados. Notemos también, sácalos para que los conozcamos, está en plural. Lo que refiere esto es una violación en grupo. Todos quieren participar. Quieren una orgía pública. Esta es una escena de lujuria en su máxima expresión. Ante esto, Lot sale a intentar persuadir a estos hombres. Dice el versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Lot sale a hablar con ellos, pero asegurándose de que sus visitantes se mantuvieran seguros dentro de su casa. Sale a hablar con la gente y dice allá que cierra la puerta. Y mira el versículo 7. Os digo, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Lot sabía lo que esos hombres querían.
De seguro él estaba al tanto de su vida homosexual y probablemente nunca les había dicho nada al respecto. Muy probablemente era un tema que no tocaba con ellos, pero aquí se atreve a decirles que lo que pretendían hacer era malo, era perverso. Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad, tal perversidad. Lot estaba dispuesto a hacer todo lo posible para proteger a sus visitantes. Vemos aquí a un Lot atrevido, ¿verdad? Un Lot valiente. Sin embargo, toda esa actitud va a ser eclipsada por la horrible propuesta que hace Lot. El hecho que esté en la Biblia, hermanos, esta propuesta que hace Lot no significa que es lo que los padres debemos hacer. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Qué estaba haciendo Lot? ¿Qué le pasó a Lot? Es indignante lo que está haciendo. ¿Dónde estaban sus principios morales de paternidad? Estaba ofreciendo a sus hijas, a estos hombres perversos que querían satisfacer su lujuria. Y en lugar de proteger a sus hijas, las estaba queriendo prostituir. Lot estaba cediendo a la presión de aquellos hombres. Lot quería quedar bien ante ellos haciendo un terrible e indignante ofrecimiento. Parece preocuparle más a Lot quedar bien con estos hombres que la pureza de sus propias hijas. Esto evidencia la moralidad distorsionada que estaba teniendo Lot. Sí, él tenía la responsabilidad de proteger a sus visitantes, incluso con su vida, pero también de proteger a sus hijas. Juan Calvino señala que Lot debía haber estado listo para morir 1000 muertes antes de permitir que esos hombres se apoderaran de sus visitantes, pero que nunca debió haber hecho esta propuesta con respecto a sus hijas. Lot trata de razonar con esta multitud. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Razonar con el necio es imposible, por eso es necio. No quiere oír. Lot debía confiar en el Señor y enfrentar la situación. Aferrarse a sus convicciones. Aferrarse a lo que es correcto, sin importar lo que pudiera suceder. No funcionaría razonar con ellos. Es lo que vemos a continuación, versículo 9. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de dirigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Te va a ir peor de lo que pensábamos hacerle a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot. Y se acercaron para romper la puerta. ¿Qué se observa acá? La prepotencia de esta multitud. Se refieren a Lot como este extraño. Pretenden despojarlo de identidad. No eres nadie, eres un extraño. Es evidente que esta multitud ingrata había olvidado que 15 años atrás habían sido rescatados por Abraham, el tío de Lot. Pero no cabe duda que la lujuria de esta multitud los tenía cegados. Eso es lo que hace la lujuria. Eso es lo que hace la lascivia. Eso es lo que hace el pecado. Ellos estaban empeñados en satisfacer su lujuria por sobre toda cosa. La negativa de Lot de no permitirles entrar los había enfurecido y no iban a permitir que nadie los detuviera. Acusan a Lot de intolerante. Vino este extraño para habitar entre nosotros y va a erigirse como juez. ¿Qué le pasa a este extraño? ¿Cómo se atreve a ser intolerante con nuestros derechos de vivir como queramos? ¿Quieres acaso juzgar nuestro estilo de vida? ¿Acaso nos quieres decir cómo vivir? Entonces dicen, ahora le haremos más mal que a ellos. Otras versiones dicen, te vamos a tratar peor que a ellos. Esto es una cobarde amenaza de estos hombres. Lo estaban amenazando de hacerle lo que querían hacer a sus visitantes. Lo iban a golpear, lo iban a violar en grupo. El relato señala, y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Se habían puesto violentos. Estaban desquiciados por su lujuria. Es probable que insultaron a Lot, lo empujaron, lo golpearon, lo tiraron. Y se acercan, quieren tirar la puerta.
para luego abalanzarse sobre los visitantes y hacer sus orgías. Una multitud desenfrenada. Es claro que no habían 10 justos allí. Esto era Sodoma. La cuarta escena, donde vamos a parar en nuestro relato, es la salvación que Dios quiere darle a Lot y a su familia. A pesar de estar dentro de la casa de Lot, seguramente los visitantes estaban oyendo todo el alboroto que ocurría afuera, todo lo referente a esta perversidad de estos hombres de Sodoma. Entonces estos visitantes también intervinieron. Dice el versículo 10, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Se puede ver que literalmente abren y jalan a Lot, lo meten. Los dos, dice aquí los dos. Realmente lo agarraron de los brazos y lo metieron a la casa. Cerraron la puerta impidiendo que alguno de esos hombres de Sodoma pudiera meterse a la casa y hacer sus perversidades. Y de esta manera rescatan a Lot y evitan que sus hijas fueran expuestas a estos malhechores, como Lot pretendía. Esta acción les debió mostrar a Lot y a su familia que estos visitantes no eran simples hombres. Sabían lo que esta turba quería hacerle a Lot y a ellos mismos. Los visitantes no ignoraban las perversidades de estos hombres. Era inútil razonar con esta turba. Sin embargo, Lot quería quedar bien con ellos. Los quería convencer de cambiar sus planes. No cabe duda que Lot tenía comprometido su corazón en Sodoma. Los ángeles tuvieron que literalmente agarrarlo por los brazos y arrastrarlo a un lugar seguro. Creo que esta escena ejemplifica perfectamente bien Juan capítulo 6, 44, cuando Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El pastor Lyndon Duncan señala que el pasaje podría traducirse: nadie viene al Padre si Él no lo arrastra. La imagen de Lot siendo arrastrado ejemplifica lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nos ha arrastrado de nuestra vida de pecado a la salvación. Esos visitantes hicieron algo más. Versículo 11 dice: y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. El término hebreo para ceguera nos sugiere que se trató de un destello cegador de luz que les vino de repente, dejándolos deslumbrados, cegados temporalmente, algo así como le había ocurrido a Pablo camino a Damasco. Este destello cegó a todos, pero para nuestro asombro, mire lo que dice el texto: de manera que se fatigaban buscando la puerta. Lo que nos muestra que esta ceguera no aquietó su lujuria. Se pudiera pensar que al quedarse ciegos, ellos intentarían abandonar sus perversas intenciones y buscar a como diera lugar regresar a sus casas. Pero no, la escena que aquí se describe es la de hombres ciegos, enloquecidos por su lujuria, que van tanteando la pared, chocando el uno contra el otro, tropezándose el uno contra el otro, buscando la puerta para poder entrar a casa de Lot y consumar sus actos perversos. No lo consiguieron. Fue un acto de misericordia de Dios proteger a Lot y a su familia. Y con esto esta multitud airada fue detenida, fue estorbada, para que ya no pudieran llevar a cabo la inmundicia de su corazón. Los ángeles inmediatamente urgen a Lot a abandonar Sodoma con toda su familia. Versículo 12, y le dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos? Tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. No habían 10 justos en esa ciudad. Sin embargo, la misericordia de Dios se está manifestando en decir: quiero salvar. Es claro que Dios quería salvar a toda la familia de Lot, ofreciéndoles la salvación de sus vidas. Por eso los ángeles le piden a Lot reunir a toda la familia para sacarlos de la ciudad. Y los ángeles dan a conocer lo que va a ocurrir. Versículo 13: vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado aquí para destruirlo. La palabra destruir aquí que se usa es la misma que se usó en capítulo 6, versículo 13 del diluvio. Y le señala la razón: el clamor de la ciudad es muy grande. El Señor ya va a intervenir. Somos sus agentes, venimos a eso.
El perverso estilo de vida de los moradores de Sodoma gritaba, rogaba a Dios intervenir con su juicio para detener que este pecado avanzara más. A eso habían llegado los ángeles. Y vemos el versículo 14, Lot actúa de inmediato. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos un asunto de broma, de burla. Lot intenta convencer a sus yernos de unirse a ellos para dejar Sodoma, pero fue en vano sus intentos. Aunque estaban comprometidos con sus hijas, prefirieron renunciar a ellas, prefirieron la vida de Sodoma que la salvación que les fue ofrecida. Ellos debieron haberse indignado por lo que sus paisanos hicieron en la casa de Lot. Debieron también estar enterados de lo que hicieron estos ángeles de dejar ciegos a estos hombres. Había pruebas suficientes para creer que el juicio de Dios estaba por llegar y unirse a la caravana de Lot para escapar. Pero nada de esto los movió a dejar la ciudad con sus prometidas. Estaban arraigados a Sodoma. Para ellos, Lot solo bromeaba. Simplemente los yernos de Lot no tenían ningún interés de dejar Sodoma. Les gustaba Sodoma. Era la ciudad de sus amores. Allí estaban sus amigos. Les gustaba el estilo de vida de Sodoma. Se habían vuelto insensibles a la perversidad. Muy probablemente veían la homosexualidad como una forma lícita de vivir. Probablemente la practicaban. Para ellos nada de eso era malo. Para ellos el juicio de Dios era una broma, era un invento de Lot. Pero Dios no bromeaba, hablaba en serio. Tal vez pudieron tomar el anuncio de Lot sobre el juicio de Dios al destruir Sodoma. Eso es un discurso de odio, Lot. Justamente como hoy en día sucede. En Proverbios 28:5 dice, los hombres malvados no entienden de justicia, pero los que buscan al Señor lo entienden todo. Versículo 15 dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Lot había tenido toda la noche para prepararse para salir. Debió ser esa misma noche, tuvo que haber sido, pasado ya el tumulto de la gente, que fue a comunicarles a sus yernos de esto y tratar de convencerlos para unirse a ellos. Pero ya había llegado el amanecer. Era hora de partir y dejar todo en Sodoma. No había tiempo que perder. Había que darse prisa. La última noche de Sodoma y Gomorra había llegado. Los días de Sodoma y Gomorra habían terminado. Lot y su familia debían obedecer, de lo contrario iban a perecer. Y el verso 16 leemos, y deteniéndose él. Lot se detuvo. La palabra hebrea que se usa allí se traduce más como demorarse, como titubear. De hecho, en la Nueva Biblia de las Américas dice, pero él titubeaba. Parece ser que le estaba costando mucho a Lot dejar Sodoma. Probablemente, a lo mejor en esa mañana le iba a concretar un jugoso negocio. Probablemente pensaba, ¿y mis riquezas? ¿Y mis ganados? ¿Y mi casa? Allí estaban las riquezas de Lot. Todo lo que había acumulado. Su gran patrimonio económico, sus animales, su casa, sus propiedades, sus tesoros. Sodoma lo había atrapado. Esta ciudad, a pesar de su perverso estilo de vida, es claro que tenía un lugar en el corazón de Lot. Lot había sido absorbido por el sistema de Sodoma. Se había vuelto insensible al pecado. Sí, estaba dejando Sodoma, pero estaba titubeando. Y de nueva cuenta, Lot es jalado para salir de Sodoma. Toman de la mano a Lot, a su mujer y a sus hijas, y tal vez podemos ver, no, esos ángeles son muy bruscos. Esa es la idea de ser arrastrados. La salvación totalmente depende de Él. No hay ningún mérito en ti. Este acto de fuerza, este uso de la fuerza por parte de los ángeles, fue un acto de tierna misericordia de Dios. La liberación de Lot fue un acto de gracia de parte de Dios. No se debió a ningún mérito de Lot.
Dios escuchó las oraciones de Abraham. En el versículo 29 dice así, de ese mismo capítulo. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. ¿Se acuerdan que le estaba clamando? Y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. Lo que Abraham quería y estaba intercediendo era por su sobrino y su familia. Y Dios lo escuchó. Dios escucha las oraciones. Estas son las 4 escenas que vemos aquí. Aun cuando es claro que Moisés ha cuidado presentar este relato a su audiencia para mostrarles que Dios es justo en sus juicios, y es por eso que Sodoma, la ciudad perversa, fue juzgada. Así también es un Dios de misericordia y gracia que salva. Lot se había arraigado en Sodoma, la ciudad perversa, la ciudad que no tenía temor de Dios. Se había vuelto insensible al pecado de Sodoma. Se había apegado demasiado a esta ciudad malvada. Y aunque tal vez no estaba de acuerdo con las prácticas inmorales de los moradores, las consentía. Lot ya había echado raíces en Sodoma, pero Dios en su misericordia lo arrancó de allí para salvarlo. Le costó dejar Sodoma. Allí había hecho tesoros. Solo Dios podía arrancar su corazón de allí, y por su misericordia eso fue lo que hizo. Amados hermanos, amada iglesia, la Sodoma y Gomorra de este siglo no es nuestro hogar. No nos acomodemos a ella. No busques tu comodidad aquí. No sigas la corriente de este mundo. No sigas la tendencia de este mundo. No desees este mundo. No desees sus aplausos. No desees sus premios. No desees sus placeres. No somos de aquí. Jesús claramente dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Probablemente te está gustando el mundo. Probablemente estás disfrutando estar en la corriente del mundo. Probablemente estás abrazando los valores de este mundo y por el bien de tu alma huye de Sodoma. No somos de aquí. Hubo uno que vivió en perfecta obediencia a la ley de Dios en este mundo. Habitó en este mundo sin echar raíces en el mundo, porque Él venía a salvar al mundo. Ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús no se hizo de tesoros perecederos en este mundo. Él confrontó los valores pecaminosos de este mundo, pero no solo los confrontó, también pagó el precio que Dios demanda por el pecado de aquellos que se rebelan a vivir de acuerdo con su ley santa. No solamente confrontó a este mundo y sus pecados, sino pagó el precio que Dios demandaba por el pecado, que es la muerte del pecador. Y Jesús murió esa muerte que tú y yo debimos morir. Ese es Jesús, para que todo aquel que cree en Él sea librado del juicio verdadero de Dios. Todos los que han amado este mundo, que somos todos, merecemos la pena de muerte, el juicio de Dios. Hemos amado el mundo y sus deseos, pero Cristo Jesús ha venido a ser el Salvador de esos que son llamados a arrepentirse de haber amado el mundo y sus deseos y sus valores y clamar a Dios que en Cristo les salve. Todo aquel que cree en Jesucristo, que se aferra a su obra perfecta de la cruz
Cristo lo hace parte de su pueblo, de su iglesia. Con la perfecta obediencia mostrada de Jesús aquí en el mundo, los viste y son declarados justos delante de Dios. Esta es la iglesia de Cristo, los perdonados por Cristo y los vestidos con sus vestiduras de justicia. Somos aquellos que hemos sido sacados a rastras de este mundo para ser traídos a Cristo. La iglesia de Cristo no pertenecemos a este mundo. Somos llamados a vivir contra cultura, contra la corriente de este mundo. La Biblia claramente dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. A Lot le costó dejar sus riquezas acumuladas y guardadas en Sodoma. Titubeó. ¿Cuál es tu caso? ¿Estás titubeando en dejar los tesoros de este mundo? ¿Estás titubeando en dejar relaciones pecaminosas que te has hecho en este mundo? ¿Estás titubeando en dejar personas y lugares que te están arrastrando al pecado? Por el bien de tu alma, salte de la Sodoma de este mundo. Ruega al Señor que te arrastre para que puedas salir de este mundo y no ames el mundo ni los deseos de este mundo. Dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón del mundo. Tu corazón debe estar atrapado, pero por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae vida, vivifica. El salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esta es la oración que debemos rogar, que debemos clamar por nuestros hijos. Señor, que guarden en sus corazones tus dichos para no pecar contra ti. No somos de este mundo, estamos en este mundo y debemos vivir en santidad, en contra de la corriente. La luz de Cristo que resplandece en nuestras vidas debe brillar en este mundo. ¿Perteneces a Sodoma o perteneces a la ciudad celestial? Tus obras hacen evidente a quién perteneces. Dios es un Dios de justicia y misericordia, y su juicio caerá sobre los impíos cuando Cristo regrese, pero salvará a los suyos, los que se arrepintieron de sus pecados, huyeron de Sodoma y clamaron ser salvados del juicio justo de Dios. ¿Eres de esos? Quisiera terminar hablando un poquito de esto, de lo que vemos en Génesis 19. Y estoy consciente que se está también transmitiendo esto. Es importante señalar que pasajes como este de Génesis 19, Romanos capítulo 1, pasajes de Levítico, que hablan acerca de la prohibición de Dios sobre la práctica de la homosexualidad. Pasajes como estos, como el que hemos visto hoy, están siendo reinterpretados y le están dando un nuevo significado, afirmando que Dios no condena la homosexualidad. Con una nueva interpretación, por ejemplo, de Génesis 19, se afirma que el problema aquí no es un asunto sexual, sino es un asunto de hospitalidad. Y afirman, el capítulo 18, que están conectados, son capítulos que hablan de hospitalidad. Abraham recibiendo a los 3 visitantes y luego Lot siguiendo la línea de su tío recibiéndolos. En el libro La homosexualidad y la tradición occidental cristiana, su autor, el Dr. Bailey, sostiene que la palabra hebrea para conocer, la palabra yada, se relaciona más con la hospitalidad que con la intimidad sexual. Es verdad, tiene ese significado también, conocer. Pero entonces, en Génesis 19, los hombres de Sodoma, dice él, no buscaban practicar la homosexualidad, sino que lo que sucedió fue que Lot era un extranjero en Sodoma
y había traído a estos hombres a la ciudad sin presentarlos a los líderes de la ciudad, y Lot lo que hizo fue impedir que la gente de Sodoma los conociera. Ellos reaccionaron, se enojaron, estuvo mal que se enojaron, fueron violentos con él. Y de esa manera explican que el asunto es más un asunto de hospitalidad. Lot no permitió que la gente de la ciudad los conociera y los tratara. Pero entonces se plantea la cuestión del ofrecimiento de Lot, de sus hijas. Es sumamente extraño hacer un ofrecimiento horrible de este tipo a hombres de todas edades que solo quieren conocer a sus visitantes. Pero entonces responden que fue Lot el que malinterpretó los deseos de aquellos hombres. Porque ellos querían conocerlos y Lot interpretó que querían intimidad con ellos. Pero es claro que la intención de los de Sodoma no era conocerlos. Era un asunto perverso. Otra interpretación que se da de este pasaje de Génesis 19 por parte de eruditos, teólogos, así se llaman, que aprueban la homosexualidad obviamente, es que aquí se condena, y esto es más fuerte, lo que se condena en Génesis 19 es la violación masculina, no la práctica de la homosexualidad en sí. Señalan que lo que se ve aquí es el abuso sexual violento hacia los extranjeros. Y según ellos, aquí en Génesis 19, no hay indicios de condenación o de prohibición de las prácticas sexuales consensuadas entre gays y lesbianas. Es decir, si hay un acuerdo, puede practicarse. Dios no lo que está prohibiendo aquí, lo que se está destacando es esta violación en grupo. Pero si hay un consentimiento, puede hacerse. Pero si no se trataba del pecado de homosexualidad en Sodoma y Gomorra, pues ¿cómo debe entenderse Judas 7? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas está diciendo, Sodoma y Gomorra, por haber practicado la porneía, la fornicación, y estos vicios que son en contra de la naturaleza, fueron puestos como ejemplo a las naciones de que Dios juzga el pecado. La práctica homosexual es el estilo de vida que se entiende que había en Sodoma y que se muestra en Génesis 19. Creemos como iglesia que la homosexualidad, participar en un acto sexual con un miembro del mismo sexo, así como el adulterio, así como la fornicación, así como el bestialismo, así como el incesto, la poligamia, el cambio de sexo, etcétera, son perversiones del orden creado por Dios. Confesamos que la palabra de Dios declara que las relaciones sexuales son santas en la unión de un hombre con una mujer dentro del vínculo del matrimonio. Predicamos que Dios instituyó el matrimonio y debe ser tenido como santo y motivo de honra. Las relaciones sexuales son exclusivamente entre un hombre y una mujer que se han casado. Así fue instituido por Dios desde el principio. Amada iglesia, amados hermanos, hagamos evidente en nuestro diario vivir que nuestra predicación no es un discurso de odio. La palabra de Dios nunca nos llama a la calumnia, a la burla, al maltrato de las personas. Por lo tanto, que se haga evidente en nuestra manera de vivir y en nuestras palabras que no odiamos a los que han anunciado su homosexualidad. No les deseamos mal. Muchos de nosotros tenemos amigos queridos, familiares amados, que se han definido de esta manera. Creemos que toda persona debe ser tratada con respeto y dignidad, porque llevan la imagen de Dios. No estamos de acuerdo y nos oponemos al ataque hacia las personas que así se han definido.
Cualquier acción o actitud que degrade a una persona o la haga menos valiosa es lo opuesto a la gracia y el amor de Cristo y nuestro llamado de amar al prójimo. Como iglesia de Cristo tenemos delante de Dios el compromiso y llamado de tratar a la gente con amor, con dignidad, con respeto, pero no apoyamos la práctica de la homosexualidad porque es contraria al diseño santo de Dios. Dios lo ha declarado pecado. Sí, la homosexualidad es pecado. Dios no lo aprueba y trae consecuencias eternas, así también como el satisfacer la lujuria heterosexual, la calumnia, el chisme, la soberbia, etcétera y etcétera. Amados hermanos, roguemos al Señor ser movidos por un sincero deseo de hablar en amor la verdad de Dios. La verdad de Dios se dice en amor. Somos llamados a confrontar el pecado con amor y misericordia. Es el deseo de Dios que todos los pecadores vengamos al arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en Cristo, como señala 2 de Pedro 3:9. Nuestra predicación no es un discurso de odio contra los pecadores, llámese como se llame el pecado. Nuestra predicación es un mensaje de amor y esperanza puesta en Cristo para la eternidad, ya que muestra a un amante salvador ofreciendo la salvación de la esclavitud del pecado. Sea cualquiera, no hay pecado que el perdón de Dios no perdone. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si luchas con la atracción hacia el mismo sexo, Cristo quiere que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Te ofrece el perdón de tus pecados, te ofrece la salvación de tu alma. Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios ofrece esperanza para las luchas del pecador, para las batallas internas. Y Él dice, está disponible, busca al Señor ahora que puede ser hallado. Llámalo en cuanto Él está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios, el cual es amplio en perdonar. Oremos. Te damos gracias, oh Señor, por tu palabra. Te damos gracias, oh Señor, por el gran Salvador que nos has dado, el amante Salvador, Cristo Jesús, que fue a la cruz del Calvario a morir, a pagar el precio de nuestros pecados que nosotros debimos pagar. Señor, te rogamos que nos ayudes a poder ser una iglesia que refleje al mundo tu amor, que llame al pecador al arrepentimiento, que predique el Evangelio y predique a Cristo como debe ser predicado. Danos valor, Señor, para no callar la verdad, sino poder decirla, teniendo en cuenta, Señor, que tú tienes cuidado de los tuyos. Ayúdanos a ser una iglesia que reciba al pecador y que le hable de la esperanza que en Cristo y solo en Cristo hay. Y es por eso que estamos aquí, Señor, porque necesitamos seguir escuchando que en Cristo y solo en Cristo hay salvación, en Cristo y solo en Cristo hay esperanza. Gracias porque nos has traído, nos has arrastrado, nos has sacado de nuestra vana manera de vivir para hacernos parte de tu familia. Ayúdanos, oh Señor, a poder vivir de acuerdo con la nueva identidad que en Cristo nos das. En ese precioso nombre, el del amado, el de nuestro Salvador amante Jesucristo, oramos. Amén.